Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Aleluya. Qué bendición que Dios nos conceda una vez más volver a conectarnos en este tiempo especial para escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra. En Éxodo capítulo 12 hay una porción bíblica muy conocida por todos nosotros. En el versículo 7 y en el versículo 13 la Biblia enseña: y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y el versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sabe usted lo importante que es la sangre en el cuerpo? La sangre es un fluido que transporta nutrientes y oxígeno a los tejidos del cuerpo. La sangre en sí contiene diferentes células y cada una de ellas cumple una función de manera vital para cada uno de nosotros. En la sangre se transportan los glóbulos rojos, que son los encargados de oxigenar todo el cuerpo, y la sangre ocupa el 45% del volumen sanguíneo. La sangre entonces es un tejido líquido que recorre todo nuestro organismo a través de los vasos sanguíneos y que transporta células necesarias para llevar a cabo funciones vitales, tales como respirar, formar sustancias, defendernos de agresiones en el cuerpo. Una persona adulta tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre, es decir, el 7% del peso corporal equivale a la sangre. Quiero decirte algo: sin sangre no puede haber vida en el cuerpo. Exactamente lo mismo es en la vida cristiana. La sangre de Cristo fluye a través de la Biblia, y así como corre en las venas de cada uno de nosotros, la sangre tal y como la conocemos, la sangre de Cristo es la que mantiene al cristiano con vida. Se habla en la Biblia, o más bien se menciona en la Biblia, alrededor de 427 veces el tema de la sangre de Cristo. Así que es muy fácil entender que este es un tema muy importante, no es un tema cualquiera que la Biblia menciona. Porque sin la sangre de Jesús el evangelio estuviera muerto, y sin la sangre usted y yo no tuviéramos el beneficio de la vida eterna. Esta ocasión vamos a estudiar un tema que he titulado El poder de la sangre de Cristo. ¿Me acompañas a orar? Padre celestial, en esta hora te rogamos de la asistencia de tu Santo Espíritu, para que al escuchar tu palabra, palabra que jamás vuelve vacía, palabra que penetra, Señor, hasta discernir los pensamientos, penetra hasta partir el alma, las intenciones del corazón, discierne, Señor, cada necesidad. Esa palabra, Señor, que tú nos estás dando hoy, sea una palabra de bendición y de edificación para todo aquel que la está escuchando. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, que haga fluir de mi boca, Señor, palabra de bendición, palabra de edificación, palabra de vida, Señor. Úsame y dame, Señor, lo que el pueblo necesita, lo que tus hijos están esperando de parte de ti. Que sea yo un instrumento en tus manos, Señor, de honra, un instrumento útil para ti. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo hablaré palabra de Dios para ustedes. Amén y amén. La sangre de Cristo es vida. Es lo primero que nosotros debemos entender. La sangre de Cristo es vida. En Efesios capítulo 2 versículo 1 la Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Para entender el poder transformador que tiene la sangre de Jesús, debemos empezar por entender lo que significa la sangre derramada. Precisamente hace unos días acabamos de tener el día en el que se conmemora, en el que se recuerda la crucifixión de Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derramó hasta su última gota de sangre. Pero vamos a entender qué significa esto. Todo comienza en Levíticos capítulo 17 versículo 11. La Biblia dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. La Biblia dice que la sangre es la vida. Dice la palabra que la sangre es vida, así que cuando alguien pecaba era necesario entregar su vida. En este caso, un animal era quien se ponía, era quien se sacrificaba a cambio de un pecador, para que este hombre que pecara fuera rescatado, para que la vida del hombre pecador fuera rescatada, porque la paga del pecado siempre ha sido la muerte, era necesario derramar sangre. Y esta es la razón por la cual el pueblo de Dios hacía sacrificios de animales para expiación de sus pecados. Es decir, para poder pagar la culpa del pecado cometido, ellos usaban un sacrificio de un cordero, a los cuales le era arrebatada la vida, y para darles nuevamente vida al hombre pecador. La sangre era presentada delante de Dios una vez al año, y esto se hacía por medio de un sacerdote, quien entraba una vez al año al lugar santísimo con la sangre del animal sacrificado para pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero ahora, dice las Sagradas Escrituras, no hay necesidad de sacrificios de animales. Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado, Él entregó su vida en sacrificio de todos nosotros. Por eso es que Juan el Bautista llamó a Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús ahora sería quien derramaría su sangre para perdonar nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9 versículos del 11 al 14, el escritor del libro de los Hebreos nos explica de esta manera lo que yo les estoy diciendo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, nos hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Diga conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Hágalo una vez más: la sangre de Cristo tiene poder, y tiene el poder para quitar el pecado de la humanidad. La sangre de Jesús tiene más poder que la de todos los animales sacrificados en la historia de la humanidad. La sangre de Cristo fue vertida para rescatar la vida del hombre. Amó tanto a Dios, amó tanto Dios al mundo, que
envió a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, toda la creación, todo hombre, usted y yo, que hemos creído en Jesús, podemos hoy recibir el poder de la sangre de Jesús, el poder perdonador de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Diga conmigo: te amo, Dios, porque derramaste tu sangre preciosa para perdonar mis pecados. Amén. ¿Por qué la sangre de Jesús perdona nuestros pecados? Porque la sangre poderosa y transformadora de Jesús era necesaria para quitar no el pecado de uno, sino el pecado de toda la humanidad. En segundo lugar, la sangre se usaba para identificar. Y hoy vemos nosotros que genéticamente la sangre lleva o conlleva, transporta todo lo que genéticamente necesita una persona para distinguirse. Todos tenemos un tipo de sangre. Algunos son A positivos, otros son O positivo o negativo, etc. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas que la sangre contiene se encargan de alimentar nuestras células y darnos la información genética que necesitamos para distinguirnos unos de otros. Así fue la sangre de Cristo también. La sangre de Cristo nos ha dado identidad. La Biblia dice que a todos los que le recibimos, a todos los que le hemos aceptado, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en San Juan capítulo 1, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Fue la sangre de Cristo, amado hermano, fue la sangre de Cristo que a ti y a mí y a todos los cristianos del mundo nos ha dado la identidad de ser llamados hijos de Dios. La iglesia primitiva comprendió la importancia de la sangre, y 22 de los sermones registrados en el Nuevo Testamento por los 4 principales predicadores en el libro de los Hechos, que fue Pedro, Juan, Pablo y Bernabé, ellos 22 sermones predicados donde dieron el mensaje sobre la muerte, el entierro, la resurrección de Cristo y el derramamiento poderoso de su sangre. Ellos entendieron que su muerte era necesaria para que fuera la humanidad redimida de pecado. Por eso los cristianos de las primeras iglesias, estoy hablando de la iglesia primitiva, entendieron que la sangre era algo interno y que para poder verla tenían que pagar un alto precio. Estuvieron dispuestos inclusive ellos, los apóstoles y los cristianos de las primeras iglesias, a derramar inclusive su propia sangre por el evangelio de Jesucristo. Yo te pregunto hoy, ¿y tú podrías darte cuenta de la importancia de Cristo, de la sangre de Cristo en esta hora? ¿Podías tú saber que es la sangre tan poderosa como para dar inclusive tu propia vida? Bueno, yo creo que para poder entender la importancia de la sangre de Jesús, debemos comenzar teniendo amor hacia nuestro Dios, porque la sangre de Cristo es perfecta. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, refiriéndose a Jesús, que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo nació de una virgen y Él vivió y estableció una vida de perfección. ¿Cómo podría suceder esto? Inclusive le preguntó María al ángel cuando le dijo: vas a concebir un hijo, puesto que ella era virgen. Y él dijo: del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Al que nacerá de ti será un niño santo que va a nacer y lo llamarán hijo de Dios. San Lucas 1, versículos 34 y 35. Un padre natural no hubiera podido engendrar algo santo, porque la naturaleza pecaminosa heredada por Adán nos coloca a ti y a mí como seres humanos en imperfectos. Si así hubiera sido, la sangre de Cristo no nos hubiera podido limpiar. Tenía que venir de Dios, Cristo. Y a través de la Biblia, nadie, amados hermanos, se atrevió a culpar a Jesús de nada malo. Judas, por ejemplo, dijo de él: he pecado.
les dijo, porque he entregado la sangre inocente. Mateo 27:4. El apóstol Pablo dijo acerca de Jesús en 2 Corintios 5:21, dijo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y cuando Pilato en San Juan 17 versículo 4 se refiere a Jesús, dice, aquí lo tienen, dijo a los judíos, lo he sacado para que sepan que no le encuentro culpa de nada. El que se clavó en la cruz del Calvario y el que derramó su sangre preciosa fue Jesucristo. Nosotros somos imperfectos, no hay iglesia perfecta, no habemos cristianos perfectos, no habemos pastores perfectos, pero sí habemos cristianos saludables y habemos pastores saludables y existen iglesias saludables, no perfectas, pero sí saludables. El único que tuvo la facultad por su santidad de derramar su sangre en expiación de los pecados de toda la humanidad fue Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, la iglesia de hoy debe aprender a usar el poder de la sangre de Cristo. Leíamos al inicio del mensaje en Éxodo capítulo 12 que los israelitas, cuando estaban en Egipto, Dios les enseñó una maravillosa lección que tenían que aprender. Como la sangre preciosa del cordero inocente tendría que ser derramada, la instrucción fue clara: derramen pues la sangre y aplíquenla en los dinteles de su casa para que quede marcada. Asimismo hoy esa sangre preciosa del cordero inocente llamado Jesucristo, que tenía que ser derramada y que tenía que ser aplicada para limpiarnos de todo pecado, esa misma sangre poderosa tiene ahora actual vigencia para perdonar tus pecados, para limpiarte de todo mal. Esta sangre poderosa tiene el poder de limpiar cualquier pecado del hombre. La sangre de Cristo no tan solo se derramó para limpiarnos y perdonarnos de pecado, sino que la sangre de Cristo ha vencido al diablo. La sangre de Cristo triunfó sobre Satanás, sobre sus demonios, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 y 11, escucha cómo dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron? Por medio de la sangre del cordero. Déjame decirte algo, tú que me estás escuchando: no hay enfermedad que no pueda ser quitada por medio del poder de la sangre de Cristo. No hay heridas que no puedan ser sanadas por el poder de la sangre de Cristo. No hay pecado que no pueda ser limpiado y perdonado por el poder de la sangre de Cristo. Diga conmigo, cierra un momento sus ojos allí donde se encuentre y diga conmigo: hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. Así lo creemos, Señor. Aleluya. Quiero concluir este mensaje tomando Hebreos capítulo 9 versículo 22. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Gracias a Dios que fue derramada su sangre en la cruz del Calvario. Pero para que esta sangre funcione, tiene que ser aplicada. No es suficiente saber que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados. No, usted tiene que aplicarla en su vida. Usted tiene que aplicarla personalmente. Usted tiene que aplicarla personalmente en su corazón. Por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es que usted hoy puede apropiarse de este poder llamado la sangre de Jesús, que te limpia de todo mal. Por eso no es una acción mágica, es una acción de fe.
Si usted se encuentra enfermo, si usted hoy quiere ser limpiado de sus culpas y de todo pecado, si usted ha vivido una vida que sabe que no le agradan a Dios, hoy quiero decirte que la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar todos tus pecados. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18, 19, 20, la Biblia dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En otras palabras, esa vida pasada, esa vieja forma de conducirte, esa vieja manera de actuar, esa forma en la que te conducías de manera pecaminosa va a quedar atrás. Esa manera corruptible en el que te conducías va a quedar atrás. Versículo 19: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros, seremos nosotros limpiados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. En este instante yo te quiero pedir un favor, que oremos, que tomemos la autoridad que hay en la palabra de Jesús y tomemos en el nombre de Jesús toda autoridad y usemos hoy, apliquemos hoy la sangre de Cristo. Primero quiero orar por todos aquellos que quieran entregar su corazón a Jesús y después vamos a orar por todos los enfermos. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Así que te invito a cerrar tus ojos y tú que estás mirándome y escuchándome, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Me he dado cuenta, dígalo, me he dado cuenta que he fallado, que me he conducido bajo, Señor, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu contrario a ti. Pero hoy te pido perdón y te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a vivir en mí, que perdones todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario hoy, Señor, haga efecto en mi vida. Te reconozco, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y te ruego que me limpies de todo pecado. Yo quiero obtener la vida eterna. Dígaselo: yo quiero ir al cielo contigo. Te entrego mi vida, Señor, que a partir de ahora tú me ayudes a conducirme por el camino perfecto, por el camino angosto que me lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús he orado esto. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a que me escribas y quiero darle seguimiento, quiero asistir tu vida espiritual. Mucho me gustaría mantenerme en contacto contigo. Envíame un mensaje. Y ahora quiero que todos nos unamos a orar por todos los enfermos. Si usted invitó a alguien a escuchar este mensaje, o si conoce a alguien que en este momento necesita una palabra de oración, una palabra de sanidad, comparte este mensaje y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a adorar y engrandecer tu nombre, Señor, a darte gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. Oh Señor Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, por tu sangre derramada, Señor. Oh Padre celestial, en este momento vengo ante tu santa presencia en el nombre de Jesús para interceder por la sanidad de aquellos que hoy están necesitando un toque divino para que su salud sea restaurada. Gracias, Padre, porque tú nos permites hoy entrar confiadamente ante tu trono, Señor, porque tú eres el Dios del cielo, eres el Dios de la tierra, y escrito está en tu palabra: fuiste herido por nuestras rebeliones, fuiste molido por nuestros pecados, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas y por tus heridas hoy nosotros podemos declararnos sanos y curados. Padre, escrito está en tu palabra, y yo creo tu palabra que dice: estas señales seguirán a los que creen en ti. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice también tu palabra que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y serán sanados. Y con el poder, Señor, que hay en tu nombre, y con la autoridad que nos es conferida por el Espíritu Santo, yo como tu siervo hoy
Padre celestial, en el nombre poderosísimo de Jesús y por su sangre del nuevo pacto derramada en la cruz, en este momento tomo autoridad sobre cualquier espíritu de adicción o de dependencias químicas o de cualquier espíritu de desesperanza, de preocupación, de duda, de miedo, de desesperación. Oh Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por la sangre derramada en la cruz, ato todo espíritu de enfermedad, y en el nombre de Jesús todo desorden nervioso, todo desorden pulmonar, en el nombre de Jesús todo desorden cerebral, enfermedades cardíacas, sida, cáncer, hipocondriaco, fatiga, anorexia, leucemia, artritis, tumores, crecimientos anormales, diabetes, todo desorden, les ordeno dejar este cuerpo inmediatamente en el nombre de Jesús. Todos síntomas de coronavirus, todo enfermo en hospital padeciendo este virus, en el nombre de Jesús ordeno fuera de su cuerpo y declaro sanidad divina sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús ordeno la reconstrucción de todo tejido. Ordeno ahora en el nombre de Jesús que todo músculo, todos tendones y ligamentos son restaurados en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, yo declaro, Señor, nuevas rodillas, yo declaro nuevas caderas, yo declaro pulmones restaurados, hígados, corazones, páncreas, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento encomienda, oh Señor, a los ángeles de sanidad a traer que a toda persona que está necesitando esta oración y que está escuchando, envíalo, Señor, para que todo hueso quebrado y todo mal funcionamiento o anormal de su sistema hormonal sea ahora restaurado. En el nombre poderoso de Jesús ordeno sanidad divina a todo aspecto de descomposición genética, a toda persona que su cuerpo esté siendo atormentado o molido ahora. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad divina sobre su cuerpo. Ordeno sanidad a cada persona, a cada enfermedad o cada anormalidad en la química de todo cerebro. Oh, en el nombre de Jesús ordeno también, Señor, sanidad de todo daño causado por cualquier tensión acumulada y todo daño causado a cualquier anormalidad de presión arterial. En el nombre poderoso de Jesucristo ordeno que sean quitados todos genes defectuosos que hayan sufrido mutaciones en el cuerpo y restaura, oh sí Señor, ahora restaura toda composición genética, oh Señor, y a una condición original. Todo aquello que haya sido deformado vuelve a su composición original. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo poderoso ordeno sanidad divina a cualquier herida de cuerpo. Ordeno, Señor, la dilatación de toda arteria, venas bloqueadas en el nombre de Jesús se están abriendo ahora, y por la sangre de Cristo Jesús ordeno sanidad divina sobre aquel que está escuchando, y expulsamos de la sangre de los enfermos todo aquello que esté causando obstrucción en su sangre, toda colesterol, todo aquello que esté dañando los órganos. Pido en el nombre de Jesús que sean reconstruidos los tejidos dañados, y toda inflamación, toda infección, todo virus y bacterias son destruidas en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ordeno sanidad divina sobre toda columna, sobre todo disco espinal y dorsal, sanidad divina sobre todo dolor de espalda. Ahora recibe en el nombre de Jesús un toque divino sobre tus discos, tejidos, músculos, tendones y ligamentos. En el nombre de Jesús, discos, hernias o abultados en tu espalda se va ahora. Ordeno en este momento que vuelvan a su posición normal dentro de la espina dorsal. En el nombre de Jesús ordeno la desinflamación de nervios, tejidos, músculos, ligamentos y tendones. Le ordeno ahora aquel dolor de espalda que se vaya de tu cuerpo ya, en el nombre de Jesús. Ordeno también que toda frecuencia químicas, eléctricas y magnéticas que estén afectando
todas células de tu cuerpo sean ahora balanceadas y que vuelvan a su nivel normal. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a tu sistema inmunológico que funcione a 100% de su capacidad. En el nombre de Jesús, declaro sanidad divina de la inmediata claridad de tus ojos. En el nombre de Jesús, yo declaro a través de la distancia, pero con el poder que hay en la oración, que recibas ahora un toque de Dios a donde quiera que me estés escuchando. Padre, envía a tus ángeles guerreros ahora a expulsar todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por contestar nuestras oraciones, y lo declaro y lo afirme por el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor haya tocado tu vida, y si has recibido ese milagro que anhelabas, háznoslo saber y da testimonio del poder que hay en la sangre de Cristo. Que el Señor te bendiga. Amado oyente, si este mensaje ha sido de inspiración para su vida, compártalo con otros. Usted puede obtener una copia más de la serie Púlpito Cristiano en nuestras oficinas, Avenida Juárez, número 328, código postal 86700, Colonia Centro, Macuspana, Tabasco, México. No olvide que es reproducción gratuita y usted podrá reproducirlo sin alterar el contenido. Producciones Unidad Cristiana tendrá mucho gusto en recibir correspondencia de todos los hermanos que hayan sido bendecidos por este ministerio. Escríbanos